La generación perdida. A pesar de haber ocurrido hace más de 100 años, la generación perdida tiene muchas similitudes con la actualidad. Crecer como joven en esta época significaba enfrentarse a la guerra, una pandemia y tiempos económicos difíciles, además de condiciones sociales cambiantes. La Primera Guerra Mundial fue brutal para esta generación. Más de 70 millones de personas fueron movilizadas, 8,5 millones murieron, 21 millones resultaron heridos y 2 millones de soldados murieron de enfermedades. Hablando de enfermedades, la pandemia de gripe española de 1918 a 1920 también fue implacable, con algunos informes estimando entre 17 y 50 millones de muertes en todo el mundo, y otros informes afirmando hasta 100 millones. Tras la guerra y la pandemia, el mundo experimentó una turbulencia económica que llevó a la Gran Depresión en la década de 1930, resultando en altas tasas de desempleo, pobreza y un sentimiento general de desesperanza. La cultura popular comenzó a florecer en forma de cine temprano y revistas, mientras la gente buscaba distracciones de la vida sombría que enfrentaban. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920 y las nuevas oportunidades laborales para mujeres solteras se ampliaron, ya que muchas quedaron viudas debido a la guerra. Esta era vio el surgimiento de un nuevo tipo de mujer joven en la cultura pop, conocida como la flapper, famosa por ser rebelde frente a las normas sociales anteriores y por su actitud más despreocupada y fiestera. Hoy en día, la generación perdida se recuerda por su resiliencia y su capacidad para sobrevivir en una época dura y difícil, y algunos dicen que podría proporcionar información sobre periodos modernos o futuros. La generación más grande. Esta generación también es conocida como la generación de la Segunda Guerra Mundial y se recuerda por su heroísmo, innovación tecnológica y prosperidad. Los jóvenes durante este tiempo crecieron con muchos inventos que se volvieron populares y comunes, como la radio, el teléfono y el automóvil. Fue una época importante para la cultura y el entretenimiento en América. La literatura, las artes, la música y el cine florecieron durante este periodo, comenzando la edad de oro de Hollywood, con películas de gángsters, musicales, comedias y películas de monstruos que se volvieron extremadamente populares y atrajeron grandes audiencias. También fue la aparición de los cómics, con franquicias enormes como Superman y Batman, comenzando en la industria musical. El jazz, el blues, la música gospel, la música folk y el swing se convirtieron en grandes géneros. El auge de la radio influyó en muchos estadounidenses durante este periodo, ya que millones sintonizaban y escuchaban los famosos charlas junto al fuego del presidente Roosevelt y aprendían sobre las noticias de una manera emocionante. 16 millones de estadounidenses sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, siendo la mayoría miembros de la generación más grande. El 38,8% fueron voluntarios, el 61,2% fueron reclutas y sirvieron un promedio de 33 meses. Había aproximadamente 671,000 bajas en los Estados Unidos a partir de 2023. Casi 120,000 de los estadounidenses que sirvieron en esta guerra siguen vivos hoy en día. La generación silenciosa. La generación silenciosa creció con sus padres siendo testigos tanto de la caída del nazismo como del surgimiento de su nuevo enemigo en el comunismo. Cuando los niños de esta era comenzaron a alcanzar la mayoría de edad después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un orden social devastado. Tras la traición de la Unión Soviética a los acuerdos posguerra de Estados Unidos, las potencias globales se enfrentaron durante los siguientes 50 años. A diferencia de las generaciones anteriores que lucharon por cambiar el sistema, la generación silenciosa se centró en trabajar dentro del sistema, mantener un perfil bajo y trabajar duro. Fueron fuertemente influenciados por la edad de oro de la radio, el auge de los sindicatos, el desarrollo del vuelo transatlántico y el descubrimiento de la penicilina. Durante sus años formativos, el silencio tendía a casarse y tener hijos jóvenes, y su actitud de no arriesgarse sería criticada por generaciones futuras más radicales, como los baby boomers. Finalmente, hablemos de los boomers, posiblemente la generación moderna más famosa y uno de los periodos más activos en la historia estadounidense. Los boomers de las décadas de 1940, 1950 y 1960 fueron conocidos por sus tasas de natalidad ridículamente altas, con 76 millones de nacimientos durante este periodo. Esto se debió a una economía posguerra fuerte, en la que los estadounidenses se sentían seguros de poder mantener a un gran número de hijos. Los boomers influyeron en la economía como el principal
grupo demográfico para productos dirigidos a su grupo de edad, desde juguetes hasta discos. Además, muchos artículos previamente considerados lujosos, como las lavadoras, los lavaplatos, los refrigeradores y los teléfonos, entraron en producción masiva para el consumidor promedio, y el estadounidense promedio pudo vivir como la clase alta de la generación anterior. Los avances tecnológicos realizados antes, durante y después de la guerra, como los plásticos, la televisión, la cinta magnética, los transistores, los circuitos integrados y los láseres, jugaron un papel clave en las tremendas mejoras en el estándar de vida típico. Con este extenso periodo de optimismo vino una oleada cultural, especialmente en la industria de la música, donde los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones y muchos otros artistas y bandas se volvieron extremadamente populares. No todo fue color de rosa, por supuesto, ya que fue el periodo en el que se discutieron ampliamente temas políticos importantes como la revolución sexual, los derechos civiles, las armas nucleares, la diversidad etnocultural y la protección del medio ambiente, todos ellos muy debatidos. Esto se debe a que esta generación era mucho más radical. Muchas personas durante este tiempo tenían perspectivas diferentes y muchas de ellas favorecían causas sociales más progresistas en casi todas las direcciones, oponiéndose firmemente al pensamiento conservador tradicional que aún mantenían muchos otros. Muchas de estas grandes discrepancias políticas resultaron en protestas que se volvían cada vez más violentas, especialmente a medida que la guerra de Vietnam se alargaba. Los Estados Unidos se volvían cada vez más divididos, y la desconfianza en el gobierno aumentaba en las generaciones siguientes. Generación X. Esta generación a menudo se llama la generación de la llave colgante, debido a que los niños de esta generación volvían de la escuela a una casa vacía y necesitaban usar una llave para entrar. Como resultado de vivir en una era de crianza más libre, con tasas de divorcio en aumento, mayor participación materna en la fuerza laboral y una amplia disponibilidad de opciones de cuidado infantil fuera del hogar, los adultos jóvenes de este periodo fueron apodados la generación MTV, a veces caracterizados como desmotivados, cínicos y desencantados. La generación de los baby boomers de la última generación se encontró con tasas de natalidad decrecientes durante esta generación, en parte debido a la introducción de la píldora anticonceptiva en 1960 y la legalización del aborto en 1973. Sin embargo, los cambios demográficos provocados por la Ley de Inmigración de 1965 compensaron parcialmente la disminución de las tasas de natalidad de los estadounidenses que ya vivían allí, y contribuyeron a hacer que la generación X en América fuera más cultural y étnicamente diversa que nunca antes. La música de la generación X vio el ascenso de muchas bandas de rock alternativo, hip hop, punk, post-punk y heavy metal. La innovación tecnológica floreció durante este periodo, con el surgimiento de las computadoras personales de fabricantes como Apple, Commodore y Atari. Los videojuegos se convirtieron en una industria floreciente durante las décadas de 1970 y 1980, con las salas de juegos volviéndose ampliamente exitosas en todo el país, y Nintendo y Atari introduciendo consolas domésticas. En comparación con los boomers, los miembros de la Generación X estaban mucho más educados, ya que la inscripción en la universidad era mucho más popular. El individualismo y el espíritu emprendedor se convirtieron en una de las características más definitorias de la Generación X, ya que la generación colectiva produjo Google, Wikipedia, Amazon y YouTube en los años 90 y principios de los 2000. Generación Millennials. Los Millennials fueron la primera generación en crecer con Internet, tecnología móvil y redes sociales. Se les describe comúnmente como la primera generación global, conectada con todo el mundo. Sin embargo, también se les describe como la generación más desafortunada debido a su crecimiento económico promedio y más lento desde que entraron en la fuerza laboral en comparación con cualquier otra generación en la historia, así como a estar agobiados por la deuda estudiantil y los costos de cuidado infantil. Los millennials nacieron en un periodo de tasas de fertilidad en declive en todo el mundo y están teniendo menos hijos que sus predecesores. Los jóvenes de la década de 2010 a menudo fueron criticados por tener menos relaciones sexuales en comparación con sus predecesores cuando tenían la misma edad. En 2010, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó un récord bajo del 19%, y estas dificultades económicas llevaron a un aumento dramático en la pobreza juvenil, el desempleo y un gran número de ellos viviendo con sus padres. Los
millennials también son menos propensos a ser religiosos que sus predecesores, aunque muchos se identifican como espirituales. Los millennials vivieron el 11 de septiembre, que cambió la cultura estadounidense y comenzó la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, no todo ha sido malo para ellos, ya que a menudo se les caracteriza por su fluidez digital, perspectivas diversas y un fuerte sentido de conciencia social, debido a que nacieron en una época en la que las noticias y la información global se pueden obtener en segundos. Los millennials son muy activos social y políticamente, y no tienen miedo de usar su voz. A pesar de las dificultades económicas mencionadas anteriormente, más de 8 de cada 10 se sienten seguros en sus finanzas, lo que representa su perspectiva generalmente positiva en un mundo más complicado. Generación Z. Los Zoomers no son muy diferentes de los millennials, pero hay algunas diferencias clave. Mientras que los millennials fueron expuestos a Internet y smartphones durante sus años formativos y fueron testigos del cambio de todo el mundo, viéndose obligados a adaptarse rápidamente, los Zoomers nacieron en medio de esto. Las personas nacidas durante este periodo han crecido con el auge de los movimientos de justicia social, una nueva y feroz forma de política estadounidense con el ascenso de Donald Trump, las protestas de Black Lives Matter, una nueva pandemia y bloqueos que impidieron que la mayoría de ellos viviera una gran parte de sus vidas escolares o universitarias. Además, hay una economía de atención y dopamina en constante crecimiento, con aplicaciones como YouTube y más. Recientemente, TikTok transformando no solo cómo se consume la información, sino también cómo se difunde al público. Incluso cosas tan simples y estúpidas como los memes, que comenzaron como bromas de los millennials y se han convertido en herramientas para difundir y popularizar ideas. El individualismo define el espíritu de los Zoomers, ya que han regresado al espíritu emprendedor de la generación X debido a Internet y la economía de trabajos temporales. El trabajo está transformando cómo se gestionan los empleos, mientras que la pandemia transformó dónde se realizan los trabajos, en casa en lugar de en la oficina. Las tendencias en redes sociales influyen en la cultura de una manera muy diferente a la anterior, ya que los individuos ahora tienen la capacidad de obtener atención igual que los medios tradicionales y la industria del entretenimiento financiada, lo que lleva a trabajos como la creación de contenido en redes sociales e influencers a ser los más deseados por encima del trabajo tradicional. Los Zoomers también crecieron con SpongeBob, que definió la cultura más que cualquier otra cosa en el último siglo. Generación Alfa. No se sabe mucho sobre lo que les deparará el futuro a los miembros de la generación Alfa, que actualmente están siendo criados en su mayoría por millennials, ya que es difícil predecir lo que traerá el futuro. Descritos por algunos como la generación de la pandemia, vivieron todo acerca de la pandemia cuando eran niños pequeños y están creciendo en un mundo dominado por cambios en su educación y entretenimiento debido a la tecnología. Muchos hablan sobre la pandemia de los niños con iPad, ya que esta generación pasa menos tiempo con sus padres en promedio que las generaciones anteriores, viviendo en lugar de eso de manera independiente y autodirigida. Al crecer con la versión actual de 20 años de Internet, muchos experimentarán la adultez joven en un mundo que se espera que, según las Naciones Unidas, tenga una esperanza de vida promedio de 83 años. En todo el mundo, los problemas que se predice que enfrentarán son problemas de salud mental, desinformación y polarización, pero es difícil decir qué traerá el futuro para ellos.